El quinto capítulo de mi libro lo llamé Resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad de una persona para adaptarse y superar situaciones adversas. Muchas veces se confunde ser resiliente con no sentir las emociones, y es todo lo opuesto. En definitiva, lo que sentía era insatisfacción, enojo, frustración. Aceptar lo que está sucediendo. No resistirnos. Aceptar las cosas como son. Aprender a aceptar lo que es. Pero ojo, no confundas aceptación con resignación. Generalmente nos ponemos en un rol de víctima, de por qué a mí, por qué me pasa esto a mí, y no tomamos acción. En primer lugar, no tengas miedo a mostrarte vulnerable. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. El quinto capítulo de mi libro lo llamé Resiliencia. ¿Y por qué lo llamé así? Porque siento que es una de las características que compartimos las personas que elegimos reinventarnos una y otra vez a pesar de las vicisitudes que nos presenta la vida. Y si no sabes qué significa este término, te cuento que la resiliencia se define como la capacidad de una persona para adaptarse y superar situaciones adversas, como por ejemplo pueden ser las pérdidas, fracasos o situaciones de estrés prolongado. Pero ojo, muchas veces se confunde ser resiliente con no sentir las emociones, y es todo lo opuesto. Una persona resiliente siente dolor, siente frustración, miedo o tristeza, pero lo sabe afrontar y sabe gestionar esas emociones de una manera saludable. En otras palabras, las personas resilientes somos capaces de encontrarle significado a estas adversidades y logramos salir fortalecidas de esas experiencias difíciles. Y en relación con esto que acabo de decir, y para poder graficarlo mejor, en este episodio voy a contarte, por un lado, cómo hice para atravesar y superar la segunda separación de pareja, que también fue muy difícil para mí, y por otro lado, cómo empecé a buscar soluciones para poder hacerme cargo de la gran crisis profesional y vocacional que llegó a mis 30 años. Y que me hacía sentir muy mal el hecho de no saber a qué dedicarme para sentirme feliz en el trabajo. En definitiva, lo que sentía era insatisfacción, enojo, frustración y muchas otras emociones que aparecen cuando no tenemos un trabajo con propósito. Y como punto de partida voy a decirte algo que en lo personal me ha servido mucho para poder atravesar esos momentos complejos que se nos presentan en la vida, y sobre todo para poder salir fortalecidos de esas situaciones difíciles y que tienen que ver con aceptar lo que está sucediendo, no resistirnos. Aceptar las cosas como son. Seguramente has escuchado esto, pero no es solamente una frase bonita, sino que realmente es aprender a aceptar lo que es y desde allí empezar a construir una realidad diferente. Pero ojo, no confundas aceptación con resignación, porque son dos cosas muy diferentes, aunque a veces se confunden. Cuando aceptamos las cosas como son, tomamos una actitud activa y consciente. No negamos lo que pasa, tampoco lo evitamos, pero sí lo que hacemos es tomar las riendas para poder atravesar mejor ese momento, y esa experiencia generalmente nos transforma, nos hace aprender algo nuevo y es allí cuando salimos fortalecidos de esa situación. En cambio, cuando nos resignamos, la actitud es totalmente diferente. Tomamos una actitud pasiva, queremos evitar eso que estamos atravesando, no lo aceptamos justamente y generalmente nos ponemos en un rol de víctima, de por qué a mí, por qué me pasa esto a mí, y no tomamos acción, nos quedamos paralizados.
Por ello, la invitación que te hago en este podcast es que cuando atravieses algún momento complejo y no sepas qué hacer, en primer lugar, no tengas miedo a mostrarte vulnerable frente a esa situación que no sabes qué hacer. Y en segundo lugar, pedí ayuda. Y eso fue lo que hice cuando me separé por segunda vez. En realidad yo ya venía haciendo terapia porque, bueno, me la venía a venir. No estaba tan segura de la decisión de separarme, entonces pedí ayuda porque no entendía muy bien si era algo mío, si era algo de los dos. Y en ese sentido quiero rescatar algo con respecto a esta segunda separación, que fue muy diferente a la primera, porque no fue una decisión apresurada, fue una decisión bastante trabajada, no solamente conmigo y con mi terapeuta en ese espacio, sino también con mi expareja. La verdad que tuvimos muchas conversaciones con él acerca de cómo estábamos, quiénes éramos, en quiénes nos estábamos convirtiendo en esa relación y los dos hicimos de todo para poder salir adelante y bueno, en un momento dijimos que para poder estar bien la mejor decisión era dejar de ser pareja, pero seguir acompañándonos desde otro lugar. Y así fue. De hecho, él me acompañó y me ayudó a buscar un nuevo alquiler porque ya estábamos viviendo juntos en ese momento. Yo también lo ayudé a hacer su mudanza. En fin, nos seguimos acompañando desde otro lugar. Y hasta el día de hoy tenemos una excelente relación y siempre va a ser una persona muy importante para mí. Sin embargo, eso no quita que no me haya dolido esa separación. Al contrario, tuve que atravesar también ese duelo y en este caso elegí refugiarme mucho en mí y retomar actividades que me hicieran sentir bien. Eso fue clave para poder salir de ese momento difícil. Empecé a hacer cosas para mí, a aprender cosas nuevas, a estar más con amigas, a visitar a mi familia, a hacer ejercicio físico, viajar, salir a bailar. En otras palabras, empecé a elegir conscientemente personas y actividades que me hicieran sentir muy bien y que estuvieran conectadas con mis intereses y valores personales. Es decir, empecé a conectar más con el deseo que con el deber ser. Y eso realmente fue una muy buena decisión porque me dio mucha, pero mucha confianza y energía y me motivó para seguir conociéndome. Y en ese mismo momento mi vida empezó a dar un giro radical, no solo porque había decidido de verdad que quería estar bien e hice todo lo que tenía que hacer para que así fuera, sino también porque ese mismo año empecé a estudiar coaching ontológico y eso fue un punto de inflexión que impactó en todas las áreas de mi vida y principalmente en el área laboral. Y en este sentido me gustaría contarte cómo fue que llegó esa carrera a mi vida, ya que si bien yo estaba en esa onda de hacer cosas para mi bienestar general, esa formación realmente no la busqué, sino que siento que me encontró y fue en una conversación con una persona que conocí mientras estudiaba inglés. Esa persona se llama Patricia y como habíamos pegado muy buena onda en ese momento, un día me cuenta, así como un comentario al pasar, que la siguiente clase no iba a poder asistir porque iba a ir a la presentación de un libro donde además iban a presentar la carrera de coaching ontológico. Y automáticamente algo en mi interior me dijo que yo tenía que estar en ese lugar. Y sin pensarlo le pregunté a ella si podía acompañarla porque me interesaba mucho lo que tenía que ver con el mundo del desarrollo personal y profesional. Y como ella me dijo que sí, que no tenía ningún problema, fuimos juntas a la presentación del libro y de la carrera. Y ese día no me lo voy a olvidar más porque yo fui sin muchas expectativas, fui a escuchar y cuando compartieron el plan de estudios de la carrera, que eran 2 años, yo sentí una certeza por dentro de que eso era lo que yo necesitaba en ese momento y no lo dudé. Ese mismo día me inscribí a la carrera para iniciar el siguiente año. Y como digo en mi libro, este es uno de los tantísimos ejemplos de cómo una simple y poderosa conversación con uno mismo o con alguien más puede ser tan significativa para nuestras vidas. De hecho, durante esa presentación, Alejandro Marchesán dijo algo que caló en lo más profundo de mi corazón. Un futuro diferente está a una conversación de distancia. Sin embargo, con el tiempo aprendí que no es cualquier conversación.
Tiene que ser una conversación diseñada, preparada, asertiva, que nos ayude a crear un futuro diferente. Porque si seguimos muchas veces conversando como lo venimos haciendo, bueno, es muy probable que los resultados no cambien. Y eso para mí fue el gran aprendizaje de esta carrera, aprender a conversar de otra manera, primero conmigo y después con los demás. Es un aprendizaje que va calando de a poco, pero cuando nos vamos haciendo responsables de lo que decimos y antes que eso de lo que pensamos, sucede la magia, porque cuando pensamos de una manera diferente vamos transformando nuestro sistema de creencias y por ende nuestro sentir cambia y eso hace que nuestras acciones sean diferentes y por ende cambian los resultados. Y por ello siempre digo que esta carrera cambió mi vida de manera sustancial. Realmente durante esos 2 años aprendí habilidades muy valiosas en comunicación y gestión emocional, sobre todo, que pude aplicarlas en mi vida personal y laboral. Y esto lo que repercutió fue básicamente en mis relaciones. Y en este punto me gustaría confesarte que la relación que más impacto tuvo en ese proceso fue la relación conmigo misma. Algo que no esperaba y que agradezco un montón, porque a partir de trabajar en esa relación pude empezar a vincularme de otra manera con el mundo externo. Y en ese momento te recuerdo que yo todavía seguía trabajando en INVAP y que había empezado a darme cuenta de que ese no era el trabajo que más me entusiasmaba, pero como no tenía claro qué otra cosa podía hacer, yo seguía estando en ese trabajo, pero gracias a empezar a cursar esta carrera, mi estar siendo en el trabajo empezó también a cambiar. Las conversaciones con mis compañeros, con mi jefe, empezaron de a poco a transformarse y yo empecé a decir muy de a poquito lo que a mí me gustaba, lo que no me gustaba. Y en otras palabras, empecé a ser más auténtica en mi trabajo y eso lo cambió todo. Cambió la relación que yo tenía con mis compañeros, con mi jefe, y ellos también empezaron a comprender porque yo a veces tenía algunas reacciones que no eran las ideales, pero bueno, al poder expresar mis emociones y al decirles a ellos que yo quizás quería trabajar en otras áreas de la empresa, pero todavía no lo tenía muy claro, bueno, ellos lo comprendieron muy bien y me acompañaron de 10 en ese proceso. Y entonces, por todo lo que digo en este episodio, para mí el año 2018 fue un antes y un después en mi vida. Lo recuerdo como un año súper positivo, donde yo me sentía increíble y no era casualidad, porque yo me había empezado a hacer cargo de mi bienestar general, había empezado a hacer actividades que me hicieran bien, aprender cosas nuevas y principalmente ocuparme de mi salud mental y emocional. En conclusión, y para cerrar este episodio, voy a compartirte un texto que me resulta muy inspirador para esos momentos donde nos sentimos perdidos, desanimados y necesitamos palabras de aliento que nos den fuerza para seguir adelante y nos ayuden principalmente a no rendirnos frente a estas adversidades que nos presenta la vida. Y dice así: a mi yo del presente. No escuches a esos que nos repiten que nuestros sueños son imposibles, que no servimos y que no llegaremos a ningún lado. No importa cuánto tardemos, vamos a soñar en grande, a exigirnos más y a no dejar nuestro bienestar en manos de otros. Puede que sea difícil, que nos caigamos o que en ocasiones no lo logremos a la primera y nos sintamos lejos de nuestras metas, pero nada es imposible. Sigue avanzando. Adéntrate en nuevas rutas. Pierde el miedo a perder y no dejes de intentarlo. Pronto vamos a conseguir los anhelos por los que tanto tiempo nos hemos esforzado. No te rindas. Hasta el dolor más profundo tarde o temprano termina cediendo. Nada es tan malo como para robarse tu paz. Eres capaz de conseguir la solución a los problemas más complicados. Tienes todo para acomodar tu realidad y lograr cada objetivo y cada sueño. Dijiste adiós con el alma destrozada y queriendo quedarte. Estás en una búsqueda y no es tarde para ti. Poco a poco estás volviendo a ser tú, pero en una versión mejorada. Así que explora el mundo y fabrica memorias que te durarán eternamente. Solo viviremos una vez. Es momento
de que hagamos de nuestra vida esa fotografía que dice tanto y transmite tanto sin utilizar las palabras. La felicidad también consiste en eso, que dejamos ir por nuestro propio bienestar. Allí entendemos que la despedida no es el fin, sino el inicio de otro capítulo en nuestra historia. Bienvenido al principio, ese que te enseña que después de cada adiós siempre hay una oportunidad, que después del día más lluvioso te espera el arco iris. Te espera el arco iris. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.